Hola, buenas tardes. Ana Orantes, en ejercicio de su libertad, nos visitó. Vino hace justo hoy 15 días. Justo a esta hora ya estaba sentada ahí con nosotros. Este 4 de diciembre de 1997. Ella vino y ella en voz alta vino a pedir ayuda. Llevaba 40 años aguantando malos tratos físicos y psíquicos. Ella y sus hijas. Ella y sus hijos. Puso muchas denuncias. No surgieron efecto, no sabemos por qué. Seguro que fue a pedir ayuda a muchísimos sitios antes y un día llamó al contestador automático, dijo que quería venir a contar su testimonio, a compartir con nosotros su historia de vida. Una vida que acabó, que finalizó ayer alrededor de las 2 del mediodía. Ella pidió ayuda, pero mala suerte, no sabemos qué ha fallado, quién ha fallado, quiénes han fallado, quiénes hemos fallado. La sociedad ha fallado. Hay una violencia tremenda. Violencia en todos sitios. A Ana le hemos fallado. Ella ayer murió, su marido la mató. Ella es Ana Orantes. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. El caso de Ana Orantes removió conciencias. Desde Andalucía planteó la necesidad de actuar de una vez por todas contra la violencia machista. Su asesinato fue un sinsentido, pero 25 años después nos preguntamos cómo ha cambiado nuestra forma de acercarnos a esta realidad. Christopher Rivas es periodista de En Andaluz. Le he pedido que me acompañe en este podcast para recordar quién fue Ana Orantes, por qué su nombre abrió todos los informativos en diciembre de 1997 y sobre todo qué pasó inmediatamente después. Hola Christopher. Hola Antonio. ¿Cómo conocimos a Ana Orantes? Pues fue a través de televisión. Ana Orantes acudió al programa De Tarde en Tarde de Canal Sur. Y allí, durante más de media hora, estuvo contándole a Irma Soriano y a todos los andaluces que veían en ese momento la tele los malos tratos que sufrió durante 40 años en su matrimonio. Yo he estado 40 años, como esta señora. Yo no me podía acercar a una ventana. Yo he tenido que llevar los cuellos por aquí. Yo si me he acercado a una ventana a echar la persiana y por casualidad ha pasado un hombre. Y se ha quedado mirándome, porque he sido chiquitilla, pero no he sido fea. Ahora es cuando estoy fea, enferma, y no valgo un duro, como él dice, no valgo un duro. Venga, no digas eso. Pero he sido bonita. Se han quedado mirándome y me han dicho, ¿de qué te mira ese tío? ¿Es que te conoce? ¿Estás acostado ya con él? Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello. Yo no supe por dónde me... Yo di un chillillo porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio. Pues de ahí ya vinieron, no aguantar. Paliza, yo tenía los pelos por aquí, por la espalda. Todas sus cosas era de cogerme de los pelos, de darme contra la pared, me ponía la cara así, Y yo no podía respirar, yo no podía hablar, porque yo no sabía hablar, porque yo era una analfabeta, porque yo era un bulto, porque yo no valía un duro. Así ha sido 40 años. Recordar hoy sus palabras gracias al archivo de la televisión pública estremece, porque ni siquiera era habitual hace 25 años. No lo era. De hecho, hasta entonces nadie se había atrevido a hablar de manera tan clara sobre un tema tan delicado. Se entendía incluso que quien lo hacía era una mala mujer o una mala madre. Y con Ana Orantes vimos precisamente el riesgo al que se exponían las mujeres que, como ella, se atrevían a sacar los malos tratos fuera del ámbito doméstico. Y no hizo falta mucho tiempo, porque Ana Orantes va a Canal Sur el 4 de diciembre y 13 días después, el 17 de diciembre, su marido la rocía de gasolina y la quema viva. Y lo hace en su propia casa de Cúllar Vega, en Granada. ¿Por qué decimos que con Ana Orantes hubo un antes y un después? Pues por varios motivos que ahora te explico. Pero antes quiero que escuches esto. Ay, perdón. Es que mi marido me pega. Mi marido me pega. A mí me pega mi marido. Me pega todos los días. A mí me pega. Y me pega más. Y no, joder, que me pega.
Este es un gag de Martes y 13, el grupo cómico. Hasta entonces, estos chistes se hacían y se hacían en público, pero a raíz del caso de Ana Orantes muchos entendieron que la violencia machista no era ninguna broma, y la conciencia social fue lo primero que cambió. Como cambió el tratamiento que los medios de comunicación daban a los casos de violencia machista. Este ya no fue un crimen pasional, que era como se llamaba entonces. Esta violencia, que primero fue invisible, pasó a ser normal, dejó de ser doméstica y se convirtió en una cuestión de Estado. El asesinato de Ana Orantes hizo que se escuchase a muchas mujeres en la calle gritando "basta ya". Y no solo en Andalucía, sino en toda España. Hasta el punto de que el gobierno central se puso manos a la obra y en 2004 comienza la votación. Consiguió aprobar El resultado de la votación por la unanimidad del Congreso la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 25 años después del asesinato de Ana Orantes, ¿con qué realidad machista convivimos? No podemos irnos a 1997 porque no hay datos hasta el año 2003. Pero desde entonces, Antonio, han sido asesinadas más de 1.100 mujeres a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja. Desde 2013 son más de 340 los huérfanos y medio centenar los menores asesinados por violencia vicaria. Y solo el año pasado se interpusieron más de 120.000 denuncias por violencia machista. Sin perder de vista lo siguiente: solo 1 de cada 4 lo denuncia. Gracias, Christopher. Él venía borracho. Me daba una paliza. Porque estaba ese vaso así no tenía que estar el vaso. Tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Del asesinato de Ana Orantes han pasado 25 años y en aquel mismo 1997 un grupo de mujeres daban el paso para constituirse como colectivo de lucha contra las violencias machistas. Es la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres que desde entonces empezó a trabajar para poner nombre a la violencia que se ejercía sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y que aún entonces se consideraba un asunto de la vida privada. María Gómez es vicepresidenta de la plataforma. Hola, María. Hola, muy buena, Antonio. Vosotras fuisteis las primeras en echaros a la calle tras la muerte de Ana Orantes. ¿Cómo fue y cómo lo recuerdas? En aquel tiempo ya existía un tejido asociativo de mujeres importante. Cuando asesinan a Ana Orantes fue como una llamada y nos dimos cuenta de que la expresión más cruel de la violencia de género quedó patente. La violencia que se ejercía en el ámbito familiar estaba oculta. Nos dimos cuenta que por mucho que avanzáramos como asociación de mujeres, si eso seguía oculto, no tenía mucho sentido. Había que pensar en el foco y en ese drama. Ahí se plantea que tenemos que hacer algo con una convocatoria del tejido asociativo, partidos, sindicatos, un llamamiento general a la concienciación de los que pensábamos que quizás que estuvieran más conscientes de esa realidad que se había puesto ante nuestros ojos, con la tarea de sacarlo de lo privado a lo público. Y esos fueron los inicios de la plataforma. En aquel entonces, hace 25 años, no había nada, absolutamente nada, contra la violencia a las mujeres. Sacarlo del ámbito de lo privado y hacerlo público fue esencial para abrir los ojos de una sociedad que vivía de espaldas a esta realidad. La tarea fue mastodóntica. Vamos a sacarlo de lo privado, poderlo sacar a la luz pública, pues tú dime a mí el trabajazo, ¿no? Ya te digo que comprometiendo a montones de personas, desde partidos políticos, sindicatos y demás, y a las instituciones que nosotros nos encontramos por aquel entonces, que había personas que parecía que a las mujeres no escuchaban.
Y el Consejo Municipal de la Mujer, que empezó a funcionar, pues tomó conciencia también de esto, ¿no? Y entonces, pues ya decidimos que era imprescindible pues salir a la calle. Salir a la calle y estar en la calle y concienciando a la ciudadanía que supieran que las mujeres que estábamos allí no éramos mujeres maltratadas, eran mujeres que estaban defendiendo a las mujeres que estaban siendo maltratadas, exponiéndonos en la calle, pues con todo tipo de pensamientos que pasaban y nos decían, estas son las maltratadas, y en fin. Hasta el asesinato de Ana Orantes, estos eran crímenes pasionales. Sus maridos las mataban de tanto que las querían. Y precisamente uno de los caballos de batalla de vuestra lucha ha sido siempre llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué es tan importante? ¿Eran crímenes pasionales? Pues que sí, pues claro. Eso era lo que nos querían ver, que eran crímenes pasionales. Como tanto y tanto y tanto se habían cometido y que era un crimen más, pero no era un crimen, era un crimen contra un género, precisamente con el género, con nuestro género. Entonces nosotras intentamos por todos los medios que fueran crímenes sobre un género, y ese género lo estaban acosando precisamente pues una violencia machista, porque es el hombre el que mata a la mujer. Así que es contra un género, el género femenino, el género de mujer. Y por eso lo hecho de ser mujer, a ti no te pueden quitar la vida. Ana Orantes había acudido a la policía más de una docena de veces para denunciar las palizas. Su asesinato promovió una ley contra la violencia machista que se aprobaría años después. ¿Cuáles son los principales logros conseguidos hasta hoy? Desde el asesinato de Ana Orantes hasta aquí hemos conseguido cosas, claro que hemos conseguido cosas. Hemos conseguido, en primer lugar, que haya una ley integral que por supuesto no se está llevando a cabo toda la ley integral como tal, con los puntos que tiene, que se están dejando muchos puntos atrás y que hay que estar revisando esa ley. Debería de estar revisándose esa ley continuamente. Bueno, hemos conseguido también que haya una policía dedicada especialmente a esta labor, como en Córdoba, que es el Grupo Libra, que es una policía que está pendiente continuamente de las mujeres. Hemos conseguido que haya casas de acogida. Hemos conseguido órdenes de alejamiento. Así que hemos conseguido cosas. Que quedan muchísimas cosas por hacer. Y una de ellas, fundamental, es la educación. Si no se plantea desde los ministerios de educación educar en igualdad, va a costar mucho trabajo que esto se erradique. ¿En qué punto de la lucha contra el machismo nos encontramos hoy en Andalucía? ¿Hemos retrocedido en algo? Pues eso te he sabido de todo el mundo, ya. Sus pretensiones, por supuesto, es que allí tenemos un partido que es totalmente negacionista, que está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño sobre todo en la juventud. En una juventud que por su tiempo, por su edad, no tienen el conocimiento ahora mismo sobre igualdad, porque no se está educando en igualdad, francamente, y eso tiene que ser tarea de los padres, pero también de la educación escolar. Y claro, se están aprovechando totalmente de esa juventud. De esa juventud que, pues ya te digo, que por el tiempo que tienen, porque son muy jóvenes, pues no les ha dado tiempo todavía a tomar conciencia de las cosas. Y ellos se están aprovechando mucho de todo eso.
Ahí lo único que están haciendo es muchísimo daño, muchísimo daño. La prueba la tenemos es que cada vez hay más violaciones, de cada vez hay más manadas. Y eso son cosas que los culpables son ellos. Culpables son todo el que niega la violencia machista. Gracias, María. Y tragedia también la que hemos vivido en nuestro país, un hecho del todo reprobable. Ha ocurrido en el pueblo granadino de Cúllar Vega. Una mujer, como les contábamos al inicio del TD3, era asesinada ayer por su ex marido. A pesar de estar divorciados, vivían en la misma casa. Ana, que así se llamaba, había denunciado recientemente en un programa de televisión las palizas que recibía. Su valentía le ha costado la vida. Su ex marido, tras golpearla, la ató a una silla, la roció con gasolina y la prendió fuego. Realmente terrible y escalofriante. Andalucía atendió el año pasado a 31.566 mujeres víctimas de violencia de género, un 25% más que en 2020, en un año con 9 mujeres asesinadas en nuestra comunidad. Andalucía tiene una ley contra la violencia de género que fue modificada en 2018. La abogada Soledad Pérez ha sido portavoz en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales y ha trabajado en la redacción de esta ley de reforma de violencia de género en Andalucía. Hola Soledad, ¿cómo estás? Hola Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo recuerdas el asesinato de Ana Orantes? La verdad es que es un día que fue especial para mucha gente, que es como recuerdo el asesinato de Ana Orantes. Bueno, pues lo primero que recuerdo es que yo era abogada en ejercicio en aquel momento, ahora también estoy en la profesión, y el asesinato de Ana Orantes nos acercó a una realidad donde por primera vez le pusimos cara a una víctima de violencia de género. Entonces no se llamaba así, ni siquiera se llamaba violencia machista, se hablaba de violencia doméstica o en el ámbito de la familia. Y le pusimos cara y le pusimos rostro a una mujer que luego resultó ser asesinada a los pocos días y además de una forma muy dramática. El ponerle cara a Ana Orantes, y el ponerle nombre a la violencia de género que vino años después, han sido dos detonantes importantísimos en nuestro país para arrancar no solamente las leyes, sino para arrancar un cambio de realidad y un cambio de modelo de lo que ha sido la violencia de género en nuestro país, ¿no? Y cómo ha supuesto además esa evolución, cómo la sociedad española ha cambiado, cómo hemos ido avanzando y cómo nos ha ido superando esa realidad. Desgraciadamente, Ana Orantes fue la primera cara, pero luego vinieron muchos otros y muchos otros casos. Quiero recordar también, por ejemplo, todo lo que tuvo que ver con los niños, con las víctimas de los niños asesinados, como violencia vicaria, un nombre que le hemos puesto también muy recientemente, y lo que supuso el asesinato de Ruth y José, esos dos niños en Córdoba, que fueron asesinados por su padre, por José Bretón. Por lo tanto, la violencia ha ido, por desgracia, teniendo cara y rostro, pero cada vez que hemos puesto rostro, eso ha sensibilizado a la sociedad. Por lo tanto, es un hecho muy dramático, pero a su vez es un hecho que ha supuesto un revulsivo, y por eso siempre tenemos que estar reconociendo ese papel y esa valentía que tuvo Ana en aquel momento de salir en televisión contando toda su historia, contando su vida, lo que había sido su matrimonio y lo que desgraciadamente le llevó posteriormente a ser asesinada. Por lo tanto, bueno, pues desgraciadamente de lo que se trata es que cada día tengamos menos Ana Orantes, pero que sigamos teniendo mujeres muy valientes para dar el paso de romper el círculo de la violencia de género. El caso de Ana Orantes provocó una revolución legislativa. En 2004 se aprueba una ley estatal y en 2007 una autonómica contra la violencia machista, reformada recientemente. ¿Fueron leyes que se avanzaron a la mentalidad de la sociedad? Fíjate, me preguntas, Antonio, por las leyes y si estas leyes fueron un revulsivo. Desde luego lo han sido, pero también te digo que no fue fácil arrancar las leyes. No fue fácil hacer la ley integral del año 2004. Te recuerdo que cuando es asesinada Ana Orantes, no existía una ley integral de violencia de género, no se hablaba de la violencia de género,
se hablaba de la violencia en la familia, la violencia doméstica, pero es que en aquellos años se intentó hacer una ley de violencia de género. Gobernaba entonces el Partido Popular, gobernaba José María Aznar, y no fue posible, no salió en las Cortes Generales aquella ley y hubo que esperar a la victoria socialista del 2004 y la llegada de Rodríguez Zapatero para ver la ley integral. Por eso la ley integral de violencia es la ley 1, la ley 1 del 2004, porque fue la primera ley que se aprobó en el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Es decir, las leyes no han venido antes, han venido muchas veces después de una presión política, de una presión social. Luego las leyes andaluzas, la del 2007, es verdad que fue más fácil, porque ya teníamos la ley integral y la del 2007 fue una ley que se aprobó por unanimidad en el Parlamento andaluz. A mí siempre me gusta recordarlo, también lo hicieron las reformas. Por lo tanto, a mí siempre me gusta decir que lo que salió por unanimidad, bueno, pues tiene que haber un compromiso, no solamente pasado en unas votaciones, sino un compromiso futuro. Claro que fueron leyes que avanzaron en la mentalidad de la sociedad, porque la sociedad empezó a conocer realidades que no conocía, o que no quería conocer, o que no quería ver. Y por lo tanto, pues muchas mujeres se sintieron mucho más empoderadas para tirar para adelante, y muchas más familias, incluso de las mujeres víctimas, empezaron a entender que lo que le estaba pasando a su hermana o lo que estaba pasándole a su hija no era algo que tuviera que callar, sino que era algo que tenía que defender en los juzgados, que era algo que tenía que manifestar y que tenía derecho a presentar una denuncia, y no eso como todavía se escucha, eso que todavía se escucha muchas veces en los juzgados de yo no quiero hacerle daño, yo no quiero que vaya a la cárcel, yo no quiero perjudicarle, cuando realmente él es el que te está perjudicando a ti mucho, ¿no? A ti y a tu hijo. Por lo tanto, mucho hemos avanzado en mentalidad, pero todavía se siguen escuchando cosas tremendas en el día de hoy. Hoy, a diferencia de estos años en los que se avanzó en materia de leyes, hay quienes se atreven a cuestionar esta violencia, que la niegan como realidad. ¿Ha perdido pulso la lucha contra la violencia de género? Yo no creo que la violencia de género haya perdido pulso, todo lo contrario. Precisamente se le ataca, y se le ataca mucho porque hemos avanzado mucho. Si no hubiéramos avanzado, no existirían ataques. Es realmente una reacción reaccionaria frente a una acción de una sociedad que se ha comprometido. Lo estamos viendo en estos días con el tema de la ley del solo sí es sí. Está habiendo, lógicamente, rechazo en alguna parte de la sociedad, pero porque se está produciendo avance. Y cada vez que hay grandes avances, también hay grandes rechazos. Y si además las personas que rechazan la violencia de género y que la niegan, piensan que tienen una cobertura política, o que tienen una cobertura legislativa, o una cobertura de cualquier poder, van a gritar, y van a gritar más alto, y van a hacer todavía más ruido, ¿no? Que eso es un poco lo que está pasando hoy en día. Sin embargo, todos los días en los juzgados y todos los días en los tribunales vemos cada vez sentencias más novedosas, más valientes, más progresistas, más a favor de las mujeres víctimas, y la normativa está avanzando muchísimo. Por ejemplo, con la reciente ley del solo sí es sí, solo por poneros un ejemplo, pues se acaba de legislar todo lo que tiene que ver con el delito de cuando una foto tuya o una imagen tuya que tiene tu pareja, tu expareja, la usa en redes sociales con un perfil falso, por ejemplo, y eso acaba de ser regulado y acaba de entrar en vigor prácticamente. Por lo tanto, es un delito que también cambian las realidades, y por lo tanto hay que estar siempre a la vanguardia legislativa. No hemos retrocedido ni hemos perdido el pulso, al contrario, le estamos ganando todos los días el pulso a la violencia de género, pero no olvidemos que es una violencia estructural de siglos, donde es muy difícil acabar en un periodo tan corto de tiempo.
El Parlamento andaluz llevaba sin declaración institucional contra la violencia de género desde 2018, desde que Vox entró en la Cámara. Y esta semana hemos escuchado a la consejera de Igualdad decir que en la lucha contra la violencia machista el PP no está ni con el PSOE ni con Vox, porque dice los extremos son malos. ¿Cómo puede recuperarse un consenso político que por declaraciones como esta parece que está roto? En cuanto a lo que está pasando con la entrada de Vox y está pasando en el Parlamento andaluz, desgraciadamente, sí que es verdad que este tema a mí me preocupa especialmente porque yo he tenido el privilegio de vivir los debates de las leyes y de negociar con el Partido Popular y de conseguir un voto favorable del Partido Popular, tanto en la ley de igualdad como en la ley de violencia, como en la reforma, y efectivamente había un gran consenso. Hoy ese consenso... no sé si la palabra es que está roto, pero desde luego sí está en la nevera, sí está congelado. Es un consenso que por desgracia el Partido Popular juega a no romperlo del todo, pero sí a cuestionarlo, queriendo estar en la equidistancia, que es lo que pretenden en este momento, ¿no? Y ahí las declaraciones de la consejera, estar en la equidistancia entre la violencia y la no violencia, entre la violencia de género y la violencia intrafamiliar que defiende Vox, ¿no? Esa equidistancia de estos momentos del PP, que para mí es muy estratégica, eh, es muy peligrosa porque el Partido Popular en este momento lo que pretende es estar en el centro y arrinconar y llevar al extremo, no a la extrema derecha, que sería lógico, sino llevar al extremo precisamente al feminismo, a las mujeres progresistas, a los hombres progresistas, a ellos mismos, a los propios diputados y diputadas que votaron que sí a esas leyes. Y de eso pues se están olvidando, queriendo colocarse en el centro, en la equidistancia y en la neutralidad, ¿no? Yo le quiero recordar desde aquí al Partido Popular, que lo saben perfectamente, que aquí no cabe neutralidad. Aquí o estás con las víctimas o estás con los maltratadores. Estos no son ni leyes ni políticas donde uno pueda estar en la equidistancia. O están con los que pretendemos avanzar en derechos humanos, que son los derechos de las mujeres y por supuesto de su hijo o hija, o están con los negacionistas que simplemente dicen que las mujeres no es que no seamos víctimas de violencia de género, sino que poco más o menos que tenemos privilegio por el hecho de ser víctima. Hombre, ¿a qué mujer le gusta tener un privilegio por el hecho de ser víctima? Y luego informémonos bien a qué privilegio tienen las víctimas de violencia de género. Yo creo que ninguno. El privilegio de haber vivido una vida horrorosa de maltrato continuado durante muchísimos años de su vida, o una chica joven que se ve en una relación tóxica y que esa relación tóxica le lleva a conocer la violencia con 16, 17, 18 años, incluso con delitos muy graves, o tener una orden de alejamiento. Eso no es ningún privilegio para ninguna mujer. Entonces, lo que está haciendo el Partido Popular, yo creo que le va a pasar factura y se van a arrepentir, porque yo estoy convencida de que el Partido Popular no piensa, o al menos yo, las parlamentarias con las que he negociado muchos años, estoy convencida de que no piensan lo que ahora están diciendo, lo están haciendo por tacticismo político. Y eso no es justo. No es justo hacer tacticismo político con las víctimas de la violencia machista. ¿Qué debe hacer Andalucía y qué debemos hacer los andaluces para volver a situarnos a la vanguardia en la lucha contra la violencia machista? Bueno, en Andalucía es verdad que estamos a la vanguardia porque tenemos dos leyes, las dos reformas que hicimos en el 18, la de igualdad y la de violencia, que son vanguardia. Eso es cierto y eso está ahí y están las leyes. También es verdad que esas leyes están cogiendo polvo en una estantería del Palacio San Telmo, porque son leyes que en el día a día no se están aplicando como debieran y no se le está dando la importancia que tienen esas leyes, y no solamente la de violencia, también la de igualdad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es ser muy insistente, desde luego desde los partidos de izquierda. Yo entiendo que lo que tenemos que hacer está reivindicando permanentemente. De hecho,
Este jueves en el Parlamento andaluz hay un debate sobre violencia de género, precisamente con una moción sobre este tema para intentar que no baje la guardia y que, aunque gobierne el Partido Popular en Andalucía, aunque tenga mayoría absoluta, las leyes andaluzas están ahí, las votaron y hay que exigirle su cumplimiento. Y hay que decirle al Partido Popular que si votaron que sí, tienen que aplicar las leyes. No basta simplemente con votar un día y olvidarla los otros 365 días del año. ¿Y qué podemos hacer por ser positivos y por situarnos a la vanguardia, ¿no?, de la lucha contra la violencia machista o no abandonar la vanguardia, mejor dicho, ¿no?, donde siempre hemos estado en Andalucía? Pues yo creo que no dejar al Partido Popular, no dejarlo solo. Yo creo que hay que ser muy machacón, hay que recordárselo todos los días hay que decirle al Partido Popular que estuvieron aquí, que pongan un cordón sanitario con Vox en determinadas materias, no solamente en violencia de género, en otras más, y que si no, los andaluces se lo van a reprochar, tarde o temprano se lo van a reprochar, porque Andalucía, afortunadamente, gracias a vanguardia, es una sociedad muy avanzada, es una sociedad muy progresista y al final cuando tú, aunque hayas ganado unas elecciones con una mayoría absoluta, cuando tú no te terminas pareciendo a la gente a la que gobierna, cuando tú no eres representativo de la mayoría social, sino que tú estás por detrás de la mayoría social, al final esa mayoría social te lleva por delante. Por lo tanto, insistirle una y otra vez al Partido Popular que tienen que hacerlo, que no se pueden desenganchar de la lucha contra la violencia de género y aunque sería lo más fácil hacer reproches, creo que lo más complicado es intentar no dejarlos solos, intentar ser muy persistente, insistir una y otra vez, no solamente desde los partidos políticos, también desde los sindicatos, también los ayuntamientos, las diputaciones, que sigan poniendo en marcha medidas y entonces será mucho más difícil este desenganche del partido del gobierno. Será mucho más complicado cuando insistamos en los ayuntamientos, cuando sigamos insistiendo, insisto, en las empresas, que son fundamentales también, y en todas las esferas de la administración, los colegios de abogacía, los procuradores, los colegios de médicos, de medicina. Cuando sigamos insistiendo en todo eso, seguro que el Partido Popular no se va a poder desenganchar tan fácilmente. Desde luego se lo tenemos que poner complicado. No hay que ponérselo fácil para que no se entreguen en las manos de la ultraderecha. Gracias, Soledad. El New York Times tiene una sección que dedica a los obituarios que en su día no publicó, y hace un par de años publicó uno dedicado, y cito textual, a la mujer granadina cuyo horrendo asesinato trajo el cambio a España. Durante 4 décadas soportó las palizas de su marido, que la ató a una silla y la quemó viva con gasolina tras denunciar su caso en televisión. Francisco Álvarez Cascos, por entonces vicepresidente del gobierno, calificó el asesinato de Ana Orantes como un caso aislado, obra de un excéntrico. Pero la sociedad no lo entendió así. Los tribunales cuestionaron durante mucho tiempo las reformas legislativas que se disponían a proteger a las víctimas, a ellas, a las mujeres, y también la política, hasta que nuestro país consiguió ponerse a la vanguardia y convertirse en uno de los países más igualitarios del mundo. Han pasado 27 años desde que la ONU, en su conferencia de Pekín, estableciese una violencia específica llamada contra las mujeres, instando a todos los países a tomar medidas para erradicarla. Pero tuvo que morir asesinada Ana Orantes 2 años después, en 1997, para que se diese una respuesta decisiva desde la sociedad, desde los medios de comunicación y, por supuesto, desde la política. Mucho han cambiado las cosas 25 años después, pero aún hoy la violencia contra las mujeres sigue estando amenazada por un discurso machista que pone en peligro los avances de una sociedad en deuda con todas las mujeres y, por supuesto, con ella, con Ana Orantes. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia, para que Andalucía cuente, en andaluz.es.
Cada 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y el mensaje de Ana Orantes desde Andalucía sirvió para cambiar muchas cosas 25 años después de que muriese asesinada por su marido. Hoy queríamos recordarlo y lo queríamos hacer en andaluz, en este podcast disponible primero para socias y socios y después para todos en abierto a través de las principales plataformas de audio bajo demanda. Andalucía explicará en las aulas el proceso histórico del 4 de diciembre. El primer día de la bandera de Andalucía reconocerá las manifestaciones del 4D en los centros escolares, mientras profesionales andaluzas han descubierto un nuevo antígeno del factor RH de la sangre. Lo han denominado Sher, en alusión al sherry con el que se reconoce a Jerez en inglés y por haberse detectado en una familia de esta ciudad. Y Manuel Herrera viaja a la generación perdida del flamenco. Lo hace a través de una obra póstuma del que fuera director de la Bienal de Sevilla, que recopila una treintena de entrevistas a artistas orillados de los circuitos. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es. Gracias, Alejandro. Este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos y si quieres, la semana que viene te espero hablando en andaluz.